Bueno, y viendo estas axiomatizaciones, nos surge la pregunta, o supongo que se estarán preguntando en este punto, bueno, ¿hasta cuánto hay que axiomatizar? ¿Qué axiomas tengo que escribir? Y una regla práctica en general consiste en axiomatizar los observadores básicos sobre todos los generadores no restringidos y así aseguramos que cubrimos todo el dominio. Aunque no siempre es necesario, piensen por ejemplo en el caso de un axioma que sea el doble de la longitud de una secuencia, reescrito como la longitud de la secuencia por 2. En general, aunque a veces hay excepciones, el resto de las operaciones, la mayoría de las operaciones deberían poder escribirse en base a observadores básicos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que desde afuera de un tipo solo podemos usar esos observadores. Pensemos un poco en el caso del restaurante y este problema. Imaginemos que queremos escribir una función en la que se llama platos de cierto precio, que es una especie de filtro sobre el menú. Tenemos el conjunto de platos de un restaurante determinado y queremos saber todos los platos o el subconjunto de platos que valen un cierto valor X. ¿Okay? Una posible opción, como hemos estado viendo en estas clases o en estas presentaciones, es decir, bueno, tengo dos axiomas, platos de cierto precio para un restaurante. Si el conjunto de platos es vacío, entonces los platos que valen X en ese conjunto vacío son vacíos. No tengo platos en el menú, tampoco voy a tener un filtro que me devuelva algo con elementos. Y después tener un segundo axioma que toma el conjunto de platos C más el plato P y los agrega, ese es el conjunto de mi menú, para un restaurante y de cierto precio X. Esos son los parámetros del plato de cierto precio. Y lo reescribimos como. Ahí empezamos a hacer el filtrado, si se quiere, en algún sentido. Dice, si el precio del plato P, para este restaurante R es X, entonces lo agrego al conjunto de platos de cierto precio. Si no, no lo agrego al conjunto, fíjense que no tengo el agregar, y simplemente sigo reescribo esta función como los platos de un cierto precio del restaurante, el resto del conjunto de platos C y X. ¿Okay? Bueno, esta es una posible solución, pero espero que alguno ya se haya dado cuenta o esté pensando en que esto no está bien, como lo venimos repitiendo varias veces. Fíjense que esto está teniendo varios problemas. Esperen que me voy a ir para arriba si puedo. Así no tapo la filmina. Ahí está. Como les decía, esto tiene varios problemas, como se habrán dado cuenta. El primero es que estamos haciendo pattern matching. ¿Okay? Fíjense que estamos otra vez teniendo del lado izquierdo el mismo axioma y con distintos parámetros que dependiendo de lo que vengan tiene que entrar por uno y por otro. Eso dijimos que estaba mal. Hay que tener mucho cuidado porque es un error que es muy fácil de caer. Y en segundo lugar viola el encapsulamiento, porque desde el TAD restaurant tenemos que siempre manipular al conjunto o el TAD conjunto a través de sus observadores. ¿Okay? Entonces, una posible solución, una posible reescritura podría ser esta. Es un poco más larga, pero fíjense que el primer cambio ya tenemos solamente un solo axioma, platos de cierto precio, para un restaurante, un conjunto C de platos de un precio X. ¿Okay? Y lo reescribimos usando varios if. El primero preguntamos por el caso especial. Bueno, si el conjunto C está vacío, o sea, no hay platos en mi menú, entonces lo reescribimos como vacío. Si no, y ahí empezamos a desglosar. Y decimos, bueno, tenemos esta especie de función, operación que se llama dame1, que me devuelve uno del conjunto, y preguntamos si el precio de ese dame1 es X. De ser así, entonces lo agregamos al conjunto de platos de cierto precio, sin ese elemento, sin 1. Y si no, igual seguimos agregando elementos al plato de cierto precio sin 1, pero no incluimos este elemento, el dame1, en ese conjunto. ¿Okay? Es un poco más difícil de entender porque está todo apretado en la filmina, pero si desglosan esto en un papel y escriben los if anidados,
van a ver que es un poco más sencillo de comprender.